Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Es a partir del capítulo número 28 del primer libro de Samuel. Y pues bueno, vamos a estar viendo algo muy particular. Quiero que pongamos mucha atención porque aquí hay un relato muy especial respecto a la nigromancia o necromancia, en donde pues el rey Saúl visita a una adivina. Y bueno, voy a tratar de explicar esto porque teológicamente aún no se ha pues determinado exactamente qué es lo que sucede en esta situación, qué realmente pasa. Y vamos a ir dándole pues el estudio y que Dios nos dé la luz correcta para comprender qué fue lo que sucedió y por qué. Bueno, pues vamos a tomar algunos puntos del Midrash, que es el comentario antiguo de los judíos, y también un texto que se llama Agada, que es el relato. Recuerden que la tradición judía, pues siempre ha traído una situación en donde una cosa es la Torá, que es la ley, el Pentateuco propiamente, que ya estudiamos, y otra cosa es pues toda la enseñanza verbal que los judíos vienen acarreando y arrastrando por todo el tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. La narración bíblica del nigromante, fíjense bien, arroja luz sobre el estado de tristeza que Saúl tenía después de la muerte de Samuel. Ya estudiamos que cuando muere Samuel, todo el pueblo le llora, y pues entre ellos también el rey Saúl. Y aquí se nos da una descripción muy completa del apuro del rey, y esta descripción pues es ampliada por los rabinos, por la tradición rabínica, la enseñanza rabínica, que en este caso puede ser el Midrash o el Agada. Ellos pues de alguna manera determinan que la consulta de Saúl con el nigromante fue una de las razones que llevaron a su pérdida del trono. Y pues podemos ver cómo en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 10, versículo 13, que vamos a estudiar más adelante, aquí se afirma que Saúl murió por la transgresión que había cometido contra el Señor. Bueno, pues la tradición rabínica enumera estas ofensas, que son 4, cometidas por Saúl. La primera es, ¿se acuerdan de cuando hace una masacre en Nob? Ya lo estudiamos, ahí en la ciudad de los sacerdotes. Y después la segunda es cuando se compadece del rey amalecita Agag, y aquí pues Saúl no atiende la petición de Samuel, ¿verdad?, de esperarlo por 7 días, y entonces él también ofrece sacrificio a Dios, y obviamente pues para Dios eso es incorrecto, es abominable, y por lo tanto pues también se le considera como una gran ofensa. Y la última, y es la que lo lleva propiamente a la muerte, pues es la de comunicarse con el nigromante en lugar de consultar al Señor. Entonces, pues según una tradición, nosotros podemos ver cómo Saúl pues tenía que haber consultado al Urim y el Tumim celestial, los celestiales, en lugar de, perdón, de consultar al nigromante o a los adivinos terrenales, que se unen a fantasmas o espíritus familiares, a los muertos propiamente. Recuerden que la nigromancia es una rama de la magia, que pues de alguna manera tiene la idea de que consulta a los muertos, y los muertos son los que les dan pues una serie de respuestas según lo que estén buscando. Vamos a ver lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3, en donde pues aquí se relata que Saúl había ordenado la eliminación de los nigromantes, y dice la palabra de Dios: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado,
y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esta ordenanza de arrojar de la tierra, pues es justamente la eliminación de, de los nigromantes, los adivinos, los agoreros, los brujos, todo eso, ¿verdad? Pero curiosamente vemos cómo más tarde, cuando estaba a punto de hacer la guerra contra los filisteos, pues Dios no responde a la pregunta que Saúl le hacía sobre si iba o no a tener éxito en la batalla que iba a emprender en contra de los filisteos. Él, pues, como no encuentra la respuesta de Dios, y recordemos que pues Dios simplemente ya había decidido mantenerse al margen respecto a las decisiones de Saúl, pues Saúl ordena a sus siervos que le encontraran a una vidente, a un nigromante propiamente. Entonces, aquí, pues la enseñanza rabínica nos ilustra la inconsistencia del rey por medio de una parábola, y refieren una parábola, y dice, la voy a citar tal cual. Un rey entró en cierta tierra y ordenó que todos los gallos de la tierra fueran sacrificados esa noche. Cuando quiso expresar, preguntó, ¿no hay gallo para cantar? Sus sirvientes le dijeron, fuiste tú quien ordenó que los mataran. Y justamente en ese momento le estaba sucediendo lo mismo a Saúl, ¿verdad? Pues llega el punto en el que, ¿cómo se llama? Quiere que alguien le diga lo que va a suceder a continuación, cómo va a ser el resultado de la batalla, ¿verdad? Y pues él quería que los gallos le cantaran antes de al salir a la batalla, pero pues ¿cuál gallo? Ya los había mandado a matar. Exactamente hizo con los nigromantes, con los adivinos, los brujos. Entonces, fíjense que esta parábola pues ejemplifica la lamentable condición de Saúl, ¿no? Y es lamentable porque vemos la realidad de lo que él está viviendo en su corazón. Se presenta a sí mismo como el ejecutor del mandato divino, ¿verdad? Porque Dios le ordena eso, de eliminar a todos los nigromantes y adivinos, pero inmediatamente cuando él necesita algo en particular de estas personas, pues se revela ante sus sirvientes con toda su vergüenza cuando él mismo consulta a un nigromante. El nigromante se compara con el gallo del augurio, ¿verdad? De la enseñanza rabínica, que era uno de los medios empleados cuando se enfrentaban a la incertidumbre que había en el futuro, a la que hay, ¿verdad? Cuando no tenemos la dirección de Dios. Bueno, ahora vamos a lo que es bíblico, a la Torá, a la palabra. La Biblia relata que Saulo estaba disfrazado cuando fue al nigromante, a la vidente. Y el Midrash, ese relato antiguo, lee esta palabra de haber sido disfrazado, ¿verdad? Con la letra Shin, que significa libertad, por el sentido de irse como por la libre, ¿verdad? Como tratando de ocultar la realidad, ya que al acudir Saúl al nigromante, se despoja él de su realeza. Él va con la vidente y le dice que por favor le diga lo que va a suceder, y la vidente pues simplemente dice, no, es que yo no voy a poder hacer eso, porque de alguna manera pues el rey Saúl, ahí ella no se había dado cuenta de quién era él, hay pues prohibido toda esta práctica, así es que yo no lo voy a hacer. Entonces eso significa que vemos cómo Saúl y los dos acompañantes que fueron con él, Abner y Amasa, pues llegaron a ver a esta mujer de noche. El Midrash explica que esto no debe entenderse literalmente así, sino que en su apuro, ¿verdad? Pues era tan sombría esa condición que el rey Saúl estaba viviendo en ese momento, que esa situación tan sombría, pues era tal como la noche, como cuando nosotros ya no tenemos la luz del día. Después, fíjense bien, el Tanakh, que es otro tipo de escritos, que viene de la palabra de estos vocablos, ta,
que es de la Torá, Na, que es de Nabi, que significa profeta, y la Ka, que es para Ketubim, que significa escritos, ¿verdad? O sea, son los escritos de los profetas en la Torá. Bueno, pues este Tanakh relata que cuando Saúl pidió a la mujer que trajera arriba al espíritu de Samuel, pues ella se negó, temiendo por su vida, ¿verdad? Ella también reiteró el hecho, el cual ya era conocido pues para Saúl, que el mismo rey Saúl había prohibido el uso de espíritus en la tierra. En respuesta, fíjense lo que hace Saúl. Y muchas veces ustedes y yo, o la mayoría de la gente, pues llega al punto, ¿verdad?, de hasta jurar por el Señor. En ese punto, Saúl le dice, mira, no va a haber ningún problema, tú no vas a tener ningún problema. Dice, así como vive el Señor, tú no te meterás en problemas por esto. ¿Por qué? Pues porque justamente el que hacía la justicia, entre comillas, aquí en la tierra era él. Y pues él no iba a atentar en contra de la vida de esta mujer, puesto que él mismo estaba pidiendo que adivinara para él. Bueno, entonces fíjense bien, aquí lo único que sucede es que se resalta la ironía de la acción de Saúl. Los rabinos, la tradición rabínica dice que que en ese momento Saúl, fíjense bien cómo lo declaran pues los sabios judíos, dice, era como una mujer que está con su amor y jura por la vida de su esposo. O sea, está con el amante y es capaz hasta de jurar por la vida de su esposo. Así que Saúl, ¿verdad?, viene a su amor prohibido, propiamente la necromancia y la adivinación, pero y al mismo tiempo que está jurando por su esposo, o sea, por Dios. Entonces, esta analogía resalta la situación desesperada del rey. Y muchas veces el ser humano toma esta actitud, tristemente. Toma, pues, ¿cómo se llama? Una postura, una actitud de desespero que hasta es capaz de poner enfrente lo que sea, ¿verdad? El rey en ese momento no puede tomar una postura relacionada, ¿verdad?, en estas formas de adivinación. Y la adivina femenina, la mujer, es como un amor prohibido para él, a quien él clandestinamente va, ¿verdad? Pero quien nunca pues va a poder sustituir por completo, ¿verdad?, la posición de la esposa legal, de la esposa verdadera. Bueno, entonces fíjense bien, cuando le hace la pregunta esta mujer, vamos a ver en el primer libro de Samuel 28:11, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Mis amados hermanos, en este sentido, la palabra que se emplea ahí en el hebreo es la palabra mí, que significa quien es un tipo de como de código. La adivina entonces, ¿verdad? Argumenta y está realmente preguntando si ella debería hacer subir a alguien de las naciones no judías. Es así como cuando preguntaron ahí en Éxodo 5:2, la pregunta de Faraón, ¿quién es el Señor que yo debería que yo debería prestar atención? ¿Se acuerdan? Bueno, ese de quién es la palabra mí, ¿a quién te haría subir? Y pues de alguna manera no se tiene una relación muy exacta, precisa respecto a este vocablo para quién quería Samuel que trajeran. También en Israel, ¿verdad? Cuando en Éxodo 15:11 se declara, ¿quién como tú, oh Señor, entre los poderosos? Ese quién, pues solamente nos hace una declaración de un tipo de código, de poder presentar a alguien, no necesariamente muy particular. Entonces, cuando Saúl le pide que haga subir a Samuel, pues él reconoce que la valía de Samuel, fíjense bien lo que es, como el maestro de los profetas. Cuando la mujer lleva a cabo sus ritos y realiza los encantamientos y todo lo que necesita hacer,
teóricamente o técnicamente aparece el espíritu de Samuel. Y lo puse entre comillas y lo pongo entre comillas porque pues tenemos nosotros que ver si realmente la palabra de Dios permite eso o no, o es verdadero lo que sucedió en ese punto. Bueno, ahorita lo vamos a dilucidar. Entonces, al ver esta aparición del profeta, pues la mujer se aterra. Lo vamos a dejar como que si fuera verdadero. Ahorita voy a explicar algo. Posteriormente, la mujer reconoce a Samuel y ella hace un sonido en forma de chillidos muy estruendosos, o sea, se alarma y le dice a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Vean lo que dice el versículo 12. Y le dice aquí, en la palabra de Dios, le dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Fíjense bien, aquí hay preguntas muy particulares. En la Midrash, los rabinos, los sabios, preguntan, ¿cómo fue que esta mujer recién se dio cuenta que el hombre que estaba sentado delante de ella era realmente Saúl? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Bueno, pues ellos responden que cuando alguien común busca hacer venir arriba un espíritu, fíjense bien lo que sucede. Eso es en la tradición judía, ¿ok? Lo voy a poner así. El espíritu que técnicamente viene en respuesta de la petición de la pitonisa o de la nigromante, se levanta de cabeza, o sea, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Pero cuando un rey requiere la misma cosa, el espíritu emerge con su cabeza arriba y sus pies hacia abajo, como paradito. ¿Ah? Entonces, como Samuel apareció justo en la posición como parado hacia arriba, pues la mujer en automático se da cuenta que el hombre sentado delante de ella era nada más y nada menos que Saúl. El rey le pregunta a la mujer qué es lo que ve y le dice, veo, ¿verdad? A dioses, un ser divino, Elohim, que sube de la tierra. Los rabinos aquí deducen del plural Elohim que Samuel no emergió solo, sino junto con muchos ancianos. En ese punto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que simplemente ¿qué fue lo que realmente sucedió? Pues Saúl interroga a la mujer ahora no solamente respecto a lo que ve, sino qué apariencia tenía Samuel. Y obviamente podemos ver cómo Saúl no puede reconocer ni ver propiamente al profeta cuando éste supuestamente se levantó. Y pues para eso, fíjense bien, hay 3 puntos que debemos comprender según la sabiduría judía, en donde cuando un espíritu en teoría viene nuevamente, fíjense bien, el que lo levanta, o sea, en este caso el necromante o la divina, ve al fantasma pero no oye su voz. El que lo necesita, que en este caso viene a ser el rey Saúl, oye su voz pero no lo ve. Y el que no lo necesita ni lo oye ni lo ve. O sea, simplemente pasa completamente desapercibido. Entonces, en consecuencia, vemos cómo la adivina sí vio a Samuel y lo expresa, ¿verdad? Le dice cómo lo vio a Saúl. Pero pero Samuel, por ejemplo, perdón, Saúl no lo ve, pero sí lo escuchó. Entonces, vemos cómo los otros 2 personajes, Abner y Amasa, que venían con el rey Saúl, como ellos ni necesitaban a Samuel ni a nadie, pues ni escucharon y mucho menos vieron la aparición. Entonces la mujer describe a Samuel, ¿verdad? De la manera en que le dice ahí en el versículo 14, fíjense lo que les dice. Dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ajá. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Ahí vemos que en el versículo 15 ya, cuando apareció Samuel, le preguntó a Saúl, ¿por qué me has molestado y me has hecho subir? De lo cual los sabios pues supieron que Samuel posiblemente temía, entre comillas, que ese fuera el día del juicio, ¿verdad? Imagínense, si el decano de los profetas, el maestro de los profetas, podría estar preocupado por ese día, ¿cuánto más debemos temer nosotros para el día del juicio? Si el gran justo, el profeta Samuel, tenía temor del día del juicio, nosotros tenemos que ponernos las pilas, mis amados. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? En respuesta a la pregunta de Samuel, pues Saúl afirma que el Señor pues no le había respondido a través de otros profetas o de sueños. Y pues esto lo único que nos enseña, ¿verdad? Es que Saúl tampoco le dijo que pues no había consultado al Urim ni al Turim. ¿Por qué? Porque no quiso mencionar este tema por temor a que esto le recordara a Samuel el pecado del rey de la masacre de la ciudad sacerdotal de Nob, ¿verdad? Seguramente Saúl ya ni siquiera se quería acercar a los sacerdotes porque independientemente de que le tenían temor, porque a él no le importaba matar a los ungidos de Dios, pues ellos tampoco iban a hacer para Saúl lo que él quisiera. Entonces, recuerden que el Urim y el Tumim, pues solamente debían ser usados por el sumo sacerdote para consultar ciertas cosas, pero eso era permitido porque era directamente entre Dios y el sumo sacerdote. Entonces, Samuel, el espíritu que se le aparece o que está ahí presente, le profetiza al rey, ¿verdad? En el versículo 17 que el reinado será arrebatado de las manos de Saúl y el Señor, pues ahora se le ha dado a su compañero David. Los rabinos comparan estrechamente esto con el anuncio de Samuel a Saúl de la pérdida de su trono, hecho durante la vida del profeta. ¿Se acuerdan que de hecho Samuel ya había ungido a David en presencia de los ancianos ¿cómo se llama? De Israel, y allá en la casa de Isaí, el padre de David? Bueno, pues ya había hecho eso, pero recuerden que a Saúl no se lo había manifestado directamente el nombre de quien le iba a suceder en el trono. Ahora, cuando pues simplemente sucede esta situación de que se levanta por medio de la adivinación un espíritu que entre comillas pudiera ser Samuel, pues ahora sí le revela que David sería quien reemplazaría a Saúl. Samuel le dice a Saúl, cuando estaba en el mundo de la mentira, temí que me mataras, así que te hablé falsamente. Pues ahora, ¿verdad? Que estoy en el mundo de la verdad, no estoy asombrado de ti, así que escucharás la verdad de mí. Y bueno, pues aquí, mis amados hermanos, fíjense que Saúl, pues toma esta declaración, pues literal, completamente en esa condición, y de esta manera, pues él provoca realmente lo que sucedió al echarse sobre su espada y apuñalarse directamente ante una declaración tan fuerte como la que un profeta tenía que hacer. Quiero comentar este punto para que quede claro. Hay otra tradición midráshica que nos enseña que las palabras de los profetas no deben aceptarse como una oración inmutable, sino uno lo debe hacer, ¿verdad? Porque si lo hace uno de esa manera, es como tomar una espada y apuñalarse en el estómago con ella. Bueno, pues el Midrash, esa enseñanza antigua, basa esta lección en las acciones de Saúl. Después de que el rey levantó el espíritu de Samuel y escuchó al profeta declarar que los filisteos lo matarían, se desesperó del poder de la oración y al final cayó sobre su propia espada. ¿Se acuerdan que él mismo le pidió a su criado que por favor lo matara antes de que cayera en manos de los filisteos? Bueno, pues si hubiera orado a Dios
Fíjense, esta enseñanza nos debe quedar muy clara. Si él hubiera orado a Dios en aquel momento, cuando los filisteos, pues técnicamente ya lo tenían a su merced, en lugar de aceptar la profecía como algo inmutable, pues podría haber sido capaz de que Dios cambiara su decreto divino, ¿verdad? En ese momento. Bueno, entonces vemos cómo después de que Saúl escuchó que él e Israel caerían en manos de los filisteos, le pregunta a Samuel, ¿no es posible que yo huya? Y Samuel le respondió, si huyes, serás salvo. Al escuchar esta respuesta, Saúl cayó al suelo. Entonces, fíjense bien, cuando a Abner y Amasa le preguntan que qué realmente había sucedido, porque recuerden que ellos no habían escuchado ni visto toda esa situación con la aparición de supuesto Samuel y de la plática que tuvo con Saúl. Saúl mintió y les dice, Samuel me dijo que mañana cuando salga a la batalla saldré victorioso y mis hijos se convertirán en príncipes. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Esto no es lo que verdaderamente sucedió, porque vemos cómo Dios, ¿verdad? Manda a sus ángeles ministradores y les dice, vayan y vean el ser que he creado en mi mundo. A la manera del mundo, cuando una persona va a una casa de banquete, dice, no se lleva a sus hijos con él por el bien de la apariencia, ¿verdad? Y pues de esta manera, Saúl, entre comillas, al saber que lo iban a matar, se lleva a sus hijos consigo y se regocija porque va a haber supuestamente una justicia divina. Entonces aquí vemos cómo pues Saúl va a morir indefectiblemente. Entonces, mis amados hermanos, nosotros de aquí, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Vamos a ver realmente lo que para nosotros como cristianos nos tiene que quedar, como hijos de Dios nos tiene que quedar de esta enseñanza. De todo esto, vemos que Saúl, pues simplemente desecha durante todo el tiempo de su reinado a Samuel, simplemente no lo consulta. Cuando Samuel estaba vivo, ni siquiera se da a la tarea de consultar a Samuel directamente. ¿No? Samuel era el que iba a la presencia de Saúl y le decía, Dios dice esto, Dios dice aquello. Ahora, pues vemos que cuando Samuel muere, vemos la realidad de cómo cuando el ser humano se sale del sendero, del saber, de los caminos de Dios, pues se desvía más y se acrecienta su confusión y la tentación por cometer ilícitos todavía mayores delante de Dios. Vemos cómo Saúl desea que la mujer invoque a alguien de entre los muertos con quien él deseaba hablar. Pero eso, recordemos que estaba terminantemente prohibido. De hecho, desde Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, aquí se nos enseña que toda brujería o conjuro real o algún simulado de eso es un intento malo o ignorante de obtener conocimiento o ayuda de alguna criatura. Cuando no se obtiene del Señor, yendo por la senda del deber, de lo que tenemos que verdaderamente hacer, mis hermanos. Aquí, como les comento, no leemos en todo el pasaje bíblico acerca de la relación entre Saúl y Samuel, que Saúl haya ido a Samuel cuando éste vivía, para que lo aconsejara en sus dificultades, cuando tenía problemas, ¿verdad? Hubiera sido muy bueno que lo hubiera hecho. Vemos que cometió 3 pecados que lo llevan al cuarto, que es propiamente a la muerte de Saúl, en una condición completamente alejado del amor de Dios. Entonces, ahora que ya está muerto Samuel, bueno, pues pide que se le haga venir a Samuel. Vemos cómo el ser humano normalmente desprecia y hasta a veces persigue a las personas, a los santos ministros de Dios, mientras viven.
y cómo es la verdad que se alegrarían de tenerlos consigo de nuevo cuando han partido. Aquí pues simplemente debemos entender ese dicho que dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues Saúl no sabía lo que tenía en la presencia de Samuel como un enviado por Dios para la bendición del pueblo de Israel. Y ya que murió Samuel, entonces sí se dio cuenta de lo valioso que era esa persona para el pueblo de Israel, para su misma persona como rey. Entonces vemos que aunque la mujer no podía hacer, ¿verdad?, que Samuel fuera enviado, pues porque la verdad es que nosotros debemos comprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que una vez que una persona muere, queda en un estado, ¿verdad?, en donde no hay la posibilidad de que regrese esa persona propiamente a la vida o a hacer alguna manifestación. Solamente Jesucristo es el único que ha resucitado hasta este momento y que ha sobrepasado la condición de la muerte a la vida eterna. Él es el primogénito. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver que pues aquí fue un espíritu que se levantó. Eh, eh, pues para mí, honestamente, tomando la posición de Samuel. Ahora, ¿por qué justamente, verdad? Pudo declararle cosas muy específicas en donde, pues, de alguna manera, este espíritu técnicamente pudo haber hecho hasta una situación de haberle dado, ¿cómo les puedo decir?, palabra profética de que iba a morir, que no iba a prevalecer en la guerra contra los filisteos y que se cumplió. Mucha gente pudiera argumentar que fue porque, o que esto sucedió porque verdaderamente era Samuel que había resucitado, que había venido de entre los muertos, y pues eso justamente venía a darle exactamente esa declaración. Pero pues nosotros debemos de comprender que el enemigo de nuestras vidas conoce perfectamente bien lo que nosotros declaramos. Recuerden que había habido ya una declaración de Samuel de cómo Saúl pues ya había sido destituido propiamente, que ya había sido quitado del reino, que él ya no iba a seguir. Por lo tanto, esa palabra pues sí era profética. Y nosotros debemos ver cómo esta palabra pues se cumple a cabalidad. Solamente fue retomada por ese espíritu para efecto de que Saúl, entre comillas, pues se fuera con una condición en donde él sentía una especie de alivio por haber consultado a los muertos. ¿Qué es lo que nos deja toda esta enseñanza, mis amados hermanos? Que quienes esperan algún consejo bueno o un consejo de otra fuente que no sea Dios, ¿verdad?, pues simplemente va a desilusionarse terriblemente, así como sucedió con Saúl. Pero curiosamente vemos que aunque estaba aterrado hasta la desesperación este hombre, no se humilló. Lo podemos ver del versículo 20 al 25 de primero de Samuel 28. Él no se humilló, no confesó sus pecados, no ofreció sacrificios, no presentó súplicas, no parece haberse preocupado ni siquiera por sus hijos o por su pueblo, ni siquiera trató de intentar alguna salida, pero vemos cómo en su triste desesperación se precipitó a su final. Él mismo se lo provocó. Bueno, pues queremos comprender aquí que Dios a veces permite alguna manifestación de esta naturaleza para advertir a los hombres que siempre estén conscientes de su condición de pecado, que no despreciemos su palabra, la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, debemos ver la condición de lo que tristemente Saúl vivió por haber dadole la espalda a Dios.
en muchas ocasiones. Querer hacer su condición en orgullo, en vanagloria, en prepotencia, en soberbia, mis amados. Esto nos enseña a que tú y yo tenemos que humillarnos delante de Dios, para que de esa manera la presencia de Dios permanezca. Porque si tú y yo nos humillamos delante de Dios y escuchamos su voz, atendemos a su palabra y verdaderamente vivimos bajo los preceptos que Dios nos manda a través de su palabra, vamos a ver que el pecado no viene a nuestras vidas. No le damos oportunidad al enemigo, a nuestra mala inclinación, al mundo, a nuestra carne, de desviar nuestra atención hacia las enseñanzas de Dios. Y por lo tanto, siempre estaremos atentos a su voz. ¿Qué pasó con Saúl? Se los vuelvo a repetir. Él, a través del pecado que cometió, de una serie de pecados, fue estableciendo una especie de muro que le impedía ver a Dios, que le impedía escuchar a Dios. Entonces, hagamos lo que nos corresponde, mis amados. Bueno, terminando ya el capítulo 28, vamos a atender ahora. Espero que haya quedado claro que esta situación de lo del espíritu que se levanta, pues propiamente fue un espíritu que el enemigo utilizó correctamente para desviar la atención aún más de Saúl y llevarlo a una condición de hasta acelerar su propio destino. ¿Ok? Nosotros por eso debemos comprender que lo que declaramos tiene una autoridad y un poder suficiente como para que el enemigo sepa lo que tú estás declarando con tu boca. Es por eso que tenemos que venir a la condición de la declaración por fe, ¿verdad? De quién es el rey de nuestra vida, quién es el Señor de señores para nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que lo tenemos que hacer con nuestra boca, declarándolo. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabe lo que tú piensas. Ahí él no tiene ninguna autoridad, solamente Dios. Entonces, cuando Samuel hizo esas declaraciones, pues quedaron esas declaraciones en el aire y de esa manera las toma ese espíritu para hacerlo nuevamente y tomar esa posición y de hacerse pasar propiamente como si fuese el profeta Samuel. Entonces, Samuel simplemente está en su reposo, en la condición en la que Dios lo tiene, y no hay la posibilidad de que venga ningún muerto. No se debe consultar a los muertos, no se debe de permitir la nigromancia, no se debe permitir la gorería, y obviamente Dios pues no se va a desdecir en momentos como para generar este tipo de situaciones, ¿ok? Lo tenemos que tener bien clarito, mis amados. Bueno, entonces ahora sí vamos al capítulo número 29, donde David pues es rechazado por los filisteos y también ya del versículo 6 al 11 es despedido por Aquís. Del versículo 1 al 5 del capítulo número 29, David tenía la esperanza secreta que el Señor le ayudara y lo sacara de su problema. Pero parece que el miedo del hombre influyó mucho cuando consintió en asistir a Aquís. ¿Qué fue lo que hizo? En vez de realmente venir delante del Señor, nuevamente vemos cómo el ser humano, no nada más Saúl, sino ahora también David, pues hace cosas incorrectas. Nosotros ya tenemos que estar acostumbrándonos constantemente a venir a la presencia de Dios, en vez de acudir al hombre, acudir a la condición o a las circunstancias que podamos estar viviendo. Difícil es llegar cerca del borde del pecado sin caer en él, mis amados. Cuando David prefirió mejor ir a Aquís y hacerse prácticamente su siervo, ¿verdad? Pues simplemente estuvo en el borde del pecado. Y es muy difícil que no se caiga en el pecado, ¿verdad? Dios inclinó a los príncipes de los filisteos, pues para que se opusieran a que David fuera usado en la batalla. ¿Por qué? Porque, obvio, David es israelita.
y los filisteos iban en contra de Israel. Entonces, Dios pone las cosas en el orden que deben ser. Y de este modo, el disgusto de los filisteos, de los príncipes de los filisteos, pues le hizo bien. Cuando ningún amigo hubiera podido hacerle tanto bien, sus mismos contrincantes le hicieron mucho bien al prohibirle prácticamente, al evitarle que David cayera en un pecado aún mayor. Ya del versículo 6 al 11, vemos cómo fue despedido por Aquís. David tuvo rara vez una mayor liberación de cuando fue excusado del servicio, que era un lazo para él. Si leemos el capítulo 29, nos vamos a dar cuenta de que él, les digo, se hizo como el siervo de Aquís, porque pues ya no encontraba refugio en ningún otro lugar, y él, en vez de consultar a Dios para que Dios lo llevara a un lugar seguro, pues se va y se refugia ahí en una de las ciudades de Aquís. Entonces, en ese sentido, pues había hecho un compromiso muy fuerte. Pero cuando los príncipes de los filisteos vienen a Aquís y le dicen, ¿sabes qué? Mira, nosotros no queremos que David vaya con nosotros a la guerra. ¿Qué tal y si en un momento dado él se voltea, ¿verdad? Voltea de bando y va a ser un ataque contra nosotros desde adentro? Entonces, eso le da motivo a Aquís de decirle a David que mejor se quedara quieto, que no fuera a esa guerra. Y pues esto fue de bendición para David, porque no alzó su mano en contra de su propio pueblo. El pueblo de Dios, mis amados, debe comportarse siempre en forma tal que, si fuese posible, tenga buena fama de todos los que con él tratan, y corresponde que se hable bien de quienes han actuado bien. En este sentido, mis amados, David estaba dispuesto para cumplir con su pacto, con ese lazo que formalizó con Aquís, de ir en contra de su propio pueblo, ¿verdad? Pero aquí la enseñanza que nos queda es que nosotros debemos de tratar, ¿verdad?, en todo momento de comportarnos de manera que simplemente tengamos una alta estima de todas aquellas personas con las que tratamos. Y ya en el capítulo 30, mis amados, vamos a ver cómo del versículo 1 al 6 los amalecitas llegan a Siclag, atormentan ese lugar. Después del versículo 7 al 15, David vence a los amalecitas. Del versículo 16 a 20 recupera lo que se había perdido, y del versículo 21 al 31 David reparte el botín. Vamos a ver, y con esto terminamos el día de hoy. Fíjense bien, cuando ustedes y yo salimos a algún viaje, ¿verdad? Por ejemplo, hay hermanos que de repente tienen que salir al extranjero siguiendo lo que Dios les ha ordenado, ¿verdad?, atendiendo a la voz de Dios que los ha llamado a tener que salir de su domicilio, de su casa, y a irse al extranjero. Pues nosotros debemos y podemos esperar tranquilamente que Dios cuide de nuestra familia durante nuestra ausencia, que Dios cuide de lo que dejamos en posesión, ¿verdad? Eso es lo que debemos esperar y no lo contrario. Si al volver de un viaje encontramos nuestro hogar en paz y que no ha sido asolado, como por ejemplo David encontró el suyo, pues alabado sea el Señor, ¿verdad? Los hombres de David murmuraron contra él, fíjense. Recuerden que lo que sucedió fue que David había salido a una empresa, y resulta que cuando regresa, pues Siclag ya había sido asolada por los amalecitas. Entonces aquí vemos cómo Dios pone a prueba la fe de David, ¿verdad? Una fe grande pues debe esperar pruebas severas. Muchos de nosotros no queremos que pase absolutamente nada que va en contra de lo que nosotros técnicamente deseamos o quisiéramos que sucediera. Pero vamos a observar que David fue tan humillado, pero solo antes de haber sido elevado al trono como el rey de Israel. O sea, Dios lo llevó primero a una condición crítica,
¿verdad? De haberse visto humillado por todo lo que estaba aconteciendo con su familia, con su pueblo. Miren, cuando las cosas están peor en nuestras vidas, entonces es cuando Dios empieza a manifestar su gracia y Dios empieza a arreglar las cosas en donde Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros tenemos que tener ánimo. Dios permite que pasen cosas de prueba y muchas veces pruebas muy difíciles, mis amados hermanos, porque ya hemos estudiado que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. Entonces, aquí en este punto, David se animó en el Señor su Dios. ¿Qué nos deja de enseñanza esto? Que tú y yo, aunque estemos pasando por situaciones críticas, debemos animarnos en Dios nuestro Señor, mis amados. Por ejemplo, los siervos de David, sus hombres, pues se afanaron en las pérdidas. Vieron cómo el alma del pueblo estaba amargada, su propio descontento y la impaciencia se agregaron a la aflicción y a la desgracia. Y eso es lo que pasa con las personas que no tienen esa posición de aferrarse por fe al ánimo que Dios puede traer a nuestras vidas. O sea, les falta fe. No la desarrollan como lo que tú y yo debemos desarrollarla. Pero, por ejemplo, David lo soportó mejor, aunque tenía más razones que ninguno para lamentarlo. Vemos cómo se llevaron a sus esposas, a sus hijos, se llevaron todo los amalecitas. Entonces, fíjense bien, mientras sus hombres de David dieron rienda suelta a sus pasiones, se lamentaron, lloraron, patalearon, berrearon, David puso sus gracias en acción. Y mientras ellos se descorazonaban unos a otros, él, ¿verdad?, se alentaba en la presencia de Dios, mantuvo su espíritu en calma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí, mis amados hermanos? Es que cuando estamos en una condición crítica, debemos de aprender a mantener la calma porque Dios tiene el control de todo. Esa es la fe auténtica, esa es la emuná, es lo que tenemos que desarrollar ustedes y yo. Nuestro espíritu tiene que estar en calma, sabiendo que Dios está en control de todo lo que esté sucediendo. Por ejemplo, los que han tomado al Señor como su Dios, ¿verdad? Pues nosotros, que somos ese ejemplo, debemos recobrar el aliento en Él, en los peores momentos de nuestra vida. Dios nos ha de dar aliento, nos ha de traer a flote en las circunstancias por terribles que pudiéramos pasar. Y ahí es a donde verdaderamente nuestra fe es puesta a prueba. ¿Y qué tenemos que hacer? Superar las pruebas. ¿Ok? Del versículo 7 al 15, vemos que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, aunque como en este caso, ¿verdad?, de David, no haya duda que son justos, podemos esperar que Él dirija nuestros pasos como justamente lo hizo con los pasos de David. O sea, Dios con su ternura hacia sus hombres, pues no los exige más allá de sus fuerzas. Jesucristo, asimismo, ¿verdad?, considera a cada uno de nosotros, que no somos todos fuertes ni vigorosos, ¿verdad?, pero Dios nos levanta. Donde somos débiles, como lo hemos estudiado, Él es bueno. Más aún, allí Él es fuerte. ¿Se recuerdan lo que acabamos de estudiar acerca de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10? Cuando Pablo estaba diciendo que tenía un aguijón en su carne y oraba a Dios y le decía, Señor, por favor, quítame este aguijón. Y le dice, ¿cómo le contesta a Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos cómo en la debilidad que muchas veces tenemos en esta humanidad, Dios perfecciona su poder en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó con David? Fíjense, un pobre muchachito
egipcio, apenas vivo, ¿verdad? Se convierte en un medio de muchísimo bien para David. ¿Y todo por qué? Pues justo porque la providencia de Dios, ¿verdad? Hizo de este pequeño o pobre siervo, usado por su amo en forma baja, un instrumento para la destrucción de los amalecitas. Porque Dios escucha el clamor de los oprimidos, mis amados. Cuando tú y yo nos estamos sintiendo oprimidos, pues volteamos a ver a Dios. Entonces, fíjense bien, los pecadores están más cerca de la ruina cuando gritan paz y seguridad, como lo vemos entre los versículos 16 al 20, y consideran que el día malo está lejos de ellos. Tampoco nada da más ventaja a nuestro enemigo espiritual que la sensualidad y el libertinaje. Ahí se nos enseña cómo comían, bebían, bailaban, y esto ha sido siempre la manera más suave y agradable en que muchos pues se han ido, ¿verdad? A una condición de caer directamente en el pecado. Aquí se nos enseña cómo David recupera el botín y lo regresa. Dice la palabra de Dios que nada se perdió y se ganó muchísimo. Ya por último, del versículo 21 al 31, se nos enseña cómo Dios tiene el propósito de que usemos para hacer el bien lo que Él nos da. David fue justo, fue bueno al repartir el botín, e indudablemente, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer exactamente eso. Pues Dios siempre ha provisto a nuestras vidas, ¿para qué? Pues para usar correctamente y hacer bien, porque lo hemos recibido en bien, mis amados. David fue generoso y bueno con todos sus amigos. Los que consideran que el Señor es el dador de la abundancia de ellos, pues siempre dispondrán de aquello con bondad y generosidad. Eso es lo que tenemos que aprender de este capítulo, mis hermanos, para efecto de ser correctamente íntegros delante de Dios. Dios nos ha dado todo de gracia. De su mano hemos recibido absolutamente todo. La provisión, el amor, todas las bendiciones las hemos tomado de su mano, mis amados. Y por lo tanto, ustedes y yo, pues tenemos que considerar grandemente y disponer de todo aquello que el Señor nos ha dado con bondad y generosidad para aquellas personas a las que Dios nos permite acercarnos. Y recuerden que no estoy hablando solamente de economía o de bienes materiales. Tú y yo hemos recibido mucha bondad de parte de Dios a través de todas estas enseñanzas. Es la sabiduría que viene de lo alto, y también tenemos que aprender a darla con bondad, con generosidad, con amor, mis amados. Esto es lo que tenemos como el tema del día de hoy, y vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.